Varias reacciones ha generado el decreto que entrega atribuciones a las Fuerzas Armadas para el combate y el control al narcotráfico. Inconstitucional, confuso o relacionado a la crisis migratoria en las fronteras. Bueno, esos han sido los argumentos de los comentarios y las críticas que ha recibido hasta ahora esta medida. Queremos hablar de esta situación. Vamos a tomar contacto a esta hora con Eduardo Vergara. Él es director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y también director del Laboratorio de Seguridad. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo, ¿cuán efectivas son las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico en las fronteras de los países? ¿Cuál es la experiencia que se tiene al respecto? Matilde, toda la evidencia internacional nos muestra que todos los intentos que se han hecho, por muy pequeños hasta los más grandes, de incluir en las labores de seguridad pública a la fuerza militar, han terminado no solamente en un retorno, en un fracaso en cuanto a los resultados, sino que además han aumentado las violaciones a los derechos humanos y también los niveles de violencia y conflicto que se generan por esta misma participación. Las Fuerzas Armadas, no solamente en Chile, sino que en general no están preparadas para asumir labores de seguridad ciudadana, no están preparadas ni deben reemplazar a nuestros policías, en este caso nuestros carabineros y policía de investigaciones, y lo que estamos viendo es una muestra más de una política populista, una política que se basa en los anuncios y que lamentablemente cuando miramos toda la información que tenemos disponible, vemos que vamos por el camino que no es el indicado. Además, cuando tú miras el discurso político que se ha usado para presentar esta idea, creo que nos tenemos que hacer un par de preguntas, al menos. Primero que todo, ¿el Estado ha fracasado en su labor de seguridad pública que tiene que llamar a las labores de control ciudadano, también a las Fuerzas Armadas? En segundo lugar, ¿está diciendo de cierta manera el ministro de Defensa, el ministro de Interior y el presidente de la República que nuestros carabineros ya no están capacitados para hacerse cargo de una labor doméstica de seguridad ciudadana? Porque si es así, es mejor que sinceremos el debate y el presidente de frente nos diga que él no cree en la fuerza policial chilena y que lamentablemente tiene que recurrir a los cascos y a las metralletas para guardar la seguridad de las personas. Ahora, en las respuestas de las autoridades, Eduardo, se ha planteado que pueden contar con otras herramientas para combatir el narcotráfico y poder básicamente poder revisar mejor la frontera, que tienen un instrumental que es mucho más eficiente, que es mucho más moderno. Ese argumento... Es que entonces, Matilde, el debate que tenemos que tener es cómo mejoramos a nuestra fuerza policial, cómo mejoramos la presencia de la policía de investigaciones en el control fronterizo y cómo adecuamos a que la labor militar, en este caso, se sitúe donde debe estar. Si es que realmente creemos que hay una fuerza militar que tiene mayor y mejores recursos que nuestra fuerza policial, creo que el debate tiene que ir hacia mejorar la fuerza policial. Estamos en medio de un momento muy complejo respecto a la confianza que tiene la ciudadanía frente a nuestras policías, a la eficiencia de la labor policial, y el mismo gobierno tiene hoy aquí en el Congreso indicaciones y proyectos presentados para mejorar la institucionalidad de Carabineros. Entonces creo que es mejor que aprovechemos ese momento, también los consensos políticos que han habido por parte de diferentes actores de mejorar a nuestros Carabineros, antes de mostrar que con tanquetas y con fuerza bruta se van a solucionar problemas que se han demostrado internacionalmente que se solucionan de otra manera. Además, Matilde, me gustaría que el presidente nos dijera si realmente esto es además una señal contra los cientos de inmigrantes venezolanos que están en la frontera. ¿Es esto un gallito? ¿Es esto una muestra de fuerza? ¿Es una forma de intimidar a quienes están hoy día muchas veces buscando asistencia y ayuda humanitaria en un país que tiene que tener debates de fondo sobre la inmigración y también sobre la seguridad ciudadana? Creo que señales como esta le hacen bastante mal. Ahora, una de las labores constitucionales de las Fuerzas Armadas es proteger las fronteras. En ese ejercicio de esa labor constitucional, ¿puede estar el tema del narcotráfico y también personas que infringen los controles y que entran de manera ilegal? Hay dos cosas absolutamente distintas, yo lo sé, pero en el marco de la protección de las fronteras, ¿puede caber esas dos figuras? Absolutamente, sí, la delgada línea y lo que nos preocupa, Matilde, es cuando estos decretos, estas sociedades que ocurren para resguardar la seguridad ciudadana entre Fuerzas Armadas y las policías van más allá. Hoy en día lo que entendemos es que, y esperamos que sea así, el decreto del cual ha firmado el presidente de la República y entendemos que ya ingresó a Contraloría, tiene que ver con una cooperación que incluso se basa en cooperación técnica o en el traspaso de recursos. El problema es que cuando
cuando enviamos esta señal y abrimos la puerta, no hay ninguna diferencia entre el día en que la labor de las Fuerzas Armadas en la frontera, junto con Carabineros de Chile, se tenga que hacer en un pueblo fronterizo. Y cuando eso ocurre en un pueblo fronterizo, tampoco hay una distancia entre que se pueda concretar la solicitud de muchos parlamentarios y actores políticos oficialistas, particularmente de la UDI y Renovación Nacional, que han pedido que las Fuerzas Armadas entren a nuestras poblaciones a combatir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque no podemos transformar a nuestros carabineros y a nuestra policía de investigaciones solamente en un recurso de frontera social que está reservado para las comunas donde viven los que más tienen, pero donde está el conflicto, donde está el narcotráfico, donde está el crimen organizado, que definitivamente son fenómenos que tenemos que enfrentar con mucha fuerza. Ahí es donde enviamos a los militares. Creo que este es el debate de fondo, porque no porque existan atribuciones. Por supuesto, el Estado tiene la responsabilidad última de proteger, pero para eso tiene una fuerza pública, que son Carabineros y la Policía de Investigaciones, que están bajo el mandato del Ministerio del Interior y que se tiene que hacer cargo de las demandas domésticas, como que tiene también un ejército y unas fuerzas armadas que dependen del Ministerio de Defensa y que tienen labor muy clara, tanto en nuestra frontera como en situaciones excepcionales, valga la redundancia, de estados de excepción o en caso de guerra, que afortunadamente en este país no es una realidad con la que tenemos que convivir. ¿Le llama la atención las declaraciones del mundo progresista, por ejemplo, del senador José Miguel Insulza, que dice que si van a colaborar, bienvenido sea este aporte? A ver, yo creo que todos quienes creen que la colaboración es algo necesario están yendo por la senda correcta, pero creo que la colaboración podría ser en cuanto a cómo mejoramos a nuestros carabineros y a nuestras policías, no tener que reunirlos y juntarlos para que se hagan cargo o suplanten una labor de seguridad pública como las que tiene Carabineros de Chile. Creo que hoy en día, cuando vivimos en un país donde un gobierno ha hecho de la seguridad pública, del miedo y de la inseguridad, una retórica política que la ha usado de tanque de oxígeno para seguir gobernando, nosotros desde el progresismo, desde la centroizquierda, de los centros de pensamiento, pero por sobre todo de la ciudadanía, tenemos que pedir explicaciones, tenemos que ver cuáles son estos protocolos de cooperación, si realmente estamos hablando de cooperación o están abriendo la puerta para que las Fuerzas Armadas realmente puedan el día de mañana entrar a las poblaciones a combatir el narcotráfico y el microtráfico y terminemos con zonas militarizadas, con estados en los cuales el nivel de conflicto va a estar esquinado y reservado solamente a las comunas que menos tienen, en un país, déjame decirte además, donde los resultados de la labor de seguridad pública del gobierno durante el año 2018 nos muestran que las comunas más ricas, con los niveles menores de pobreza multidimensional, son las únicas comunas donde bajan los delitos violentos, pero el delito violento ha crecido en ciertas zonas, verdaderas zonas de sacrificio de este país, que son las comunas donde viven los que menos tienen. Por eso nos preocupa que las Fuerzas Armadas se hagan parte de esto, porque miramos a países como México, donde se han cobrado más de 500.000 vidas gracias a la guerra contra las drogas, o en un país como Colombia, donde estuve ahí la semana pasada en Cali, Medellín y Cartagena hablando con líderes, y ellos están muy preocupados porque una vez que han militarizado a la policía, no pueden volver a los modelos policiales que les gustaría tener y que son los que afortunadamente tenemos en este país, que tenemos que mejorar, que podemos mejorar, pero una vez que avanzamos hacia la vida militar, hacia la vía armada de enfrentar temas tan complejos como la seguridad ciudadana, que en gran parte son además temas de complejidad social, temas de complejidad política, creo que nos vamos a arrepentir, porque retroceder ha demostrado ser para muchos países un camino prácticamente imposible. Y lo Eduardo, último, Matilde, que sí, creo que es la reflexión que tenemos... Dime. Te quería preguntar por la situación de los decomisos, porque uno se plantea legítimamente que si el gobierno decide implementar una situación como esta, una medida como esta, es porque está aumentando mucho el tránsito y la entrada de estupefacientes a través de esos puntos. ¿Es así? A ver, lo que ha ocurrido en Chile es lo que ha ocurrido en gran parte de los países que tienen una extensa frontera. Y esto significa que cuando tú apretas y comprimes una parte de esa frontera, el fenómeno simplemente se mueve. Tras el Plan Frontera Norte que implementó el presidente Piñera en su primer mandato, lo que vimos en el gobierno siguiente es que el fenómeno de las drogas empezó a aparecer en regiones como la metropolitana, en regiones como la Araucanía y particularmente en la región del Biobío. No es que bajaran los ingresos de los decomisos, sino que estos simplemente se movieron. Cuando la acción policial
social no es inteligente, cuando la acción militar en este caso es represiva, lo que hace el narcotráfico, que muchas veces tiene más recursos balísticos que nuestras mismas policías, es que buscan nuestros nuevos mecanismos de entrada. Entonces nos encontramos con un juego del gato y el ratón en que no solamente gastamos millonarios recursos, sino que lamentablemente y eventualmente mirando a la evidencia nos damos cuenta que hay vidas de por medio, hay violaciones a los derechos humanos y que además vemos que cuando los militares se hacen cargo de estas temáticas transforman ciertas zonas y territorios en zonas de guerra. Y en un país como Chile, déjame decirte que eso no es algo que nos corresponde, no es parte de nuestra realidad hoy en día, y creo que no es demasiado tarde para que las fuerzas opositoras, para que los centros de pensamiento de la ciudadanía alcen la voz y no permitan que las Fuerzas Armadas avancen un milímetro más en las labores de seguridad ciudadana que le compete a nuestro carabinero y a nuestra policía de investigaciones. Teniendo la frontera que tenemos, porque no solamente están los pasos fronterizos en el norte, sino que está toda la cordillera, está además todos los puertos y puertos clandestinos que hay a través de esa misma cantidad de kilómetros de costa. Nos salva, entre comillas, que seamos solamente 18 millones de chilenos y que Chile no sea un mercado demasiado alto y apetecido para los narcotraficantes. ¿Es esa, digamos, el escudo que tenemos? Sí, ese es un elemento bastante relevante que tú tocas, Matilde, pero lamentablemente si miramos cuáles han sido las tendencias en los últimos años, vemos que Chile sí está pasando no solo de ser un país de tránsito y un país donde muchas veces llegaban drogas para salir o ir a nuestros países vecinos, o un país como Brasil que se transformó en la principal demanda del hemisferio, sino que además somos un país que usa muchas drogas y donde muchas de estas drogas tienen un destino final. Y ya que tú hablas de frontera porosa, creo que una medida muy concreta que podría y que debería implementar el gobierno del presidente Piñera y particularmente su ministro de Interior es que revisen la cantidad de pasos fronterizos ilegales que existen en este país, donde transitar de un punto a otro es prácticamente como cruzar una cancha de fútbol, donde no hay resguardo, y te estoy hablando particularmente hasta prácticamente la cuarta región, donde cruzar de un lado a otro en la frontera es tremendamente fácil. El gobierno de la presidenta Bachelet implementó un plan y siempre hemos dicho que nos gustaría que el gobierno del presidente Piñera siguiera con este plan, porque los pasos fronterizos muchas veces que no son habilitados, que no son legales, es el foco donde cruza esto. O sea, si queremos hacer show en la frontera, si queremos poner a tanques y militares en la frontera para que los vean los medios de comunicación y quienes ingresan a Chile también los puedan ver, creo que lo podemos hacer como una estrategia comunicacional. Pero al final del día una frontera tan grande, una frontera tan porosa como la chilena requiere de política doméstica y de política internacional que se acorde al nivel y la magnitud del problema que tenemos hoy en día. No hablamos lo suficiente con países como Perú, no hablamos lo suficiente con países como Bolivia y Argentina, con quienes compartimos nuestra frontera, porque el tema transnacional del crimen organizado, y que no solamente es movimiento de drogas, hay fenómenos de trata de personas, tráfico de seres humanos, tráfico de bienes ilícitos e incluso, como hemos visto particularmente las regiones del norte, tráfico de armas, requieren de una acción mucho más allá que una señal comunicacional o subirse a un helicóptero a perseguir portonazos esperando que los delitos bajen. Muy bien. Eduardo Vergara, muchísimas gracias por este contacto y por conversar con nosotros en este polémico tema, esta polémica decisión del gobierno. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.